Hi, welcome to another interview here on our channel. Today, we are going to talk with the Spanish researcher Margarita Del Val about issues related to the pandemic caused by COVID-19. If you don't understand Spanish, the language of this interview, you can activate the subtitles that are already available. Don't forget to like, comment, subscribe, share and activate the notification. So, let's start the interview. Mi nombre es Bruna Souza. Y el mío es Juliana Teixeira. Y hoy estamos aquí con Margarita Del Val, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que aceptó la invitación para estar aquí con nosotras en esta entrevista y por eso estamos muy gratas. Sabemos que recientemente ha alertado a los jóvenes sobre las preocupantes secuelas resultantes de la infección por COVID-19. ¿Pueden explicarnos cuáles son estas secuelas y qué consecuencias conllevan para los jóvenes? Las personas que son muy mayores y que sufren una COVID grave, hay veces que tienen problemas de haber estado en la unidad de cuidados intensivos o de haber tenido un daño muy importante a los pulmones. Lo sorprendente es que personas más jóvenes que no han necesitado ni ir al hospital, que han tenido síntomas leves que se pueden tratar en casa y que pasan al cabo de unos pocos días, esas personas también pueden tener secuelas que pueden durar bastante tiempo y que pueden ser preocupantes realmente. Hay algunas secuelas que son más conocidas por todo el mundo, como es la pérdida de los sentidos del gusto y del olfato. Y esas parecen que pueden ser menos importantes, pero si perduran para muchos años, realmente también cambian mucho la vida. Otra de las secuelas que ocurre menos frecuentemente es lo que los afectados llaman niebla mental, es decir, personas que tienen problemas de concentración, que tienen problemas de memoria, que les pueden dificultar de alguna manera su vida diaria o incluso impedirles totalmente el estudio o ejercer su profesión y que tienen que pedir una baja por enfermedad de larga duración por este problema. Y otro de las más frecuentes que existen son también secuelas de fatiga. Fatiga de cansancio algo superior al normal o incluso de cansancio tan fuerte que puede llegar a impedir andar o hacer las tareas diarias más normales. Todavía hay muchos interrogantes con lo que llamamos la COVID larga, porque era más importante intentar tratar la muerte, intentar tratar las enfermedades graves. Pero esto también es importante y hay que lograr acabar de catalogarlo, de entender qué es lo que es primero para luego poderlo tratar. Para empezar, hay más de 200 síntomas reconocidos, muchos de ellos ocurren con normalidad en otras personas y hay que quitarlos. Y también algunos de estos síntomas es probable que estén derivados de la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, el estrés, la depresión que hubo sobre todo durante la primera ola de la pandemia, cuando no sabíamos qué iba a pasar y cuando el impacto fue muy grande. Esto puede complicar cualquier patología o incluso puede ayudar a desencadenarla y por eso hay que saber cuánto de distinto es. Hay que estudiarlo más, hay que tener más datos y tienen que ser, en la medida de lo posible, ensayos que puedan determinar de una manera objetiva y no subjetiva qué es lo que le está pasando a una persona. Por ejemplo, muy subjetivo es el dolor. ¿Cuánto te duele? Poco, mucho, muchísimo, y eso es muy difícil. Por eso es más importante tener lo mejor posible identificado cuáles son las variantes de la COVID larga que puede estar ocurriendo para luego intentar corregirlas. En su opinión, ¿las vacunas deben administrarse a personas de todas las edades o cree que solo deben administrarse a ciertos grupos de edad? Si es así, ¿a qué grupos? Yo creo que aproximadamente, o pongámoslo de otra manera, yo creo que los adultos por encima de 18 años, los adultos sí que deben recibirlo porque es a partir de estas edades cuando o hay gravedad en edades muy avanzadas o sí que ocurre la COVID larga, las secuelas, pero por debajo de 18 años
lo que se ha visto es que las personas que pasan la COVID incluso con síntomas, que son muy pocas, cuando tienen secuelas o no acaban de recuperarse muy rápidamente, la recuperación es tan lenta o tan rápida como suele ocurrir con cualquier otra enfermedad catarral parecida, con cualquier otro resfriado. Por eso, por debajo de 18 años, el beneficio es probablemente inferior al que reciben los adultos, que es mucho más alto, claro, para los adultos de edad muy avanzada. Si el beneficio es menor y el riesgo de la vacuna, aunque sean muy bajos, empieza a equilibrarse, a lo mejor no es necesario vacunar a las personas de menores de 18 años tan rápidamente. Otro punto a considerar es que habiendo una escasez de vacunas en todo el mundo, tenemos a lo mejor que empezar a considerar que nuestras sociedades están bastante protegidas a partir de esa edad y empezar a donar rápidamente este tipo de dosis reales, no solo fondos, no solo dinero, a otros países del mundo que ni siquiera han logrado vacunar a sus sanitarios o no han logrado vacunar a las personas de más riesgo, las personas de edad avanzada. Y es muy importante vacunar a los sanitarios en muchos países porque el que el sistema sanitario no está funcionando bien está causando más mortalidad, no por COVID, sino por otras enfermedades, incluso por enfermedades que ya creíamos más olvidadas, como aquellas que se pueden evitar con la vacunación infantil. Si no les llega la vacunación infantil a los niños porque está el país totalmente descontrolado o el sistema sanitario muy dañado, pues a lo mejor mueren esos niños hasta los 18 años por no recibir las vacunas infantiles, o mueren las mujeres jóvenes que cuando tienen un bebé porque no hay tan buena asistencia al parto. Entonces es muy importante equilibrar los dos beneficios, y en este momento hay mucha escasez de vacunas y yo creo que hay que vacunar al resto del mundo. Muchos países ya han empezado a prepararse para inocular la tercera dosis a ciertos grupos de la población. ¿Está de acuerdo con la administración de esta dosis de refuerzo? Por ahora, la evidencia que tenemos es que las dos dosis, la pauta completa, o en el caso de la vacuna de Janssen, una sola dosis, protegen muy bien de los casos más graves, que son los que hay que proteger. Protegen muy bien de los casos más graves, protegen muy bien de la muerte, protegen muy bien de la hospitalización. Por lo tanto, todavía no hay ninguna evidencia de que haga falta una tercera dosis. Además, está claro que con las demás vacunas, todas las vacunas menos una, con todas las vacunas menos una, se realiza una pauta completa de inmunización, que a veces son 2 dosis o 3 dosis, y ya está. La memoria inmunitaria dura para toda la vida, o por lo menos para varias décadas. Dura mucho tiempo y no hay que repetir la vacunación. Por lo tanto, esta vacuna, que además todas estas, las 4 vacunas que tenemos en Europa, que son muy potentes y que tienen una capacidad de inducir una memoria inmunitaria muy potente por todo lo que hemos analizado los científicos, creemos que no es necesario creemos que no es esperable que se vayan a comportar distinto que la gran mayoría de las vacunas. La única vacuna que se tiene que administrar todos los años es la de la gripe. Es una vacuna de peor eficacia que las vacunas del coronavirus y es un virus que es francamente como 10 veces más variable que el coronavirus, que es bastante estable. Un virus más difícil de controlar, unas vacunas que son menos eficaces, llevan a la situación de que ni las vacunas se hacen mejores porque total las tengo que aplicar cada año, ni el virus se acaba controlando bien porque las vacunas no son tan buenas. Yo creo que no va a hacer falta. Sí que pienso que en algunos grupos particulares, que ya en circunstancias normales se vacunan más veces con otras vacunas, sí que hará falta. Por ejemplo, las personas que tienen un trasplante de órganos son personas en las cuales hay el riesgo de que se rechace el trasplante o que el trasplante reaccione frente al organismo en el que se ha trasplantado. Y por eso, para evitar este fallo del trasplante, se les atenúan mucho sus respuestas inmunitarias. Como tienen muy atenuadas las respuestas inmunitarias, la estimulación por las vacunas no es tan potente y hay un porcentaje de las personas que no responden. Por eso se plantea a ellos especialmente darles una tercera dosis de la vacuna para llamarlos pauta completa, para que haya más personas de estos grupos
con una inmunosupresión muy profunda, pero muy profunda, que puedan combatir bien la infección por la COVID. Son personas que ellos ya saben que tienen una susceptibilidad especial a todo tipo de infecciones. Son personas que cuando ya se han estabilizado después del trasplante reciben las otras vacunas también. Entonces, en ese caso sí, pero salvo eso no necesariamente harían falta para nadie en la población. En cuanto al proceso de vacunación, prefiere incentivar a las personas a obligarlas a vacunarse. ¿Puedes explicarnos por qué defiende esta medida? Bueno, en países como Portugal, España, Islandia, Irlanda, Reino Unido, se ha hecho una campaña de vacunación muy buena por parte de los Servicios Nacionales de Salud, muy buena y además centrándose primero en las personas de más riesgo, en las personas de mayor edad y bajando paulatinamente en la edad de las personas. Y además, las poblaciones de estos países han demostrado mucha madurez, mucho conocimiento y han ido a vacunarse muy rápidamente. En estos países, desde luego que no hace falta ni siquiera incentivar la vacunación. Ya lo sabemos todos, los beneficios de la vacunación. Lo estamos viendo muy claramente, que sigue habiendo casos oleada tras oleada, pero cada vez hay menos muertes. Una vez que ha entrado la vacunación, hay menos fallecimientos en proporción a los casos que hay en cada momento. Vemos todos que están funcionando, confiamos mucho y por eso yo creo que no hacen falta ni incentivos. Hay otros países de Europa muy cercanos que, sin embargo, no tiene esa madurez la población y están cuestionando más las vacunas con el resultado de que no se están vacunando suficientes poblaciones de alto riesgo. Hay países en los cuales están vacunados un 80% de las personas mayores de 80 años y eso es muy poco. Hace falta que haya un 90-95%, como ocurre en los países que he mencionado antes, que son un poco el ejemplo para otros países de Europa. En estos países en los que hay poblaciones vulnerables que no se han vacunado completamente, puede que sí que haga falta incentivos, es importante en ese caso. Y en otros países en los cuales, por ejemplo, dentro de Europa, que han recibido exactamente las mismas dosis per cápita de vacunas para vacunar a su población, que no lo están haciendo, en los cuales la tasa de vacunación es muy inferior, en esos países a lo mejor hay que tener en cuenta, considerar si hay que hacerlo obligatorio la vacunación para proteger a las personas a las que se les está haciendo obligatorio. Si una persona contrae COVID-19 después de recibir la primera dosis, ¿es necesario recibir la segunda dosis de la vacuna? Cuando una persona ha recibido las dos estimulaciones por cualquier agente extraño al organismo, el sistema inmunitario está potentemente entrenado. Lo que sabemos por ahora es que si hay personas que lo han hecho en la situación inversa, que primero se infectaron y después se han vacunado, sabemos que esas personas son las que están mejor preparadas frente a la infección porque en ellas la inmunidad es la más potente. Es más potente la inmunidad si se pasó la infección y se tiene una dosis que si se tienen dos dosis. Yo no recomiendo a nadie, por supuesto, que se deje infectar naturalmente primero y que luego se vacune, porque no sabemos nadie qué riesgo vamos a tener personal si tenemos alguna enfermedad de base que todavía no se ha manifestado y que nos puede hacer muy vulnerables a una enfermedad grave por COVID. Al revés, es decir, que primero la persona reciba la vacuna y después de unas semanas se infecte, de nuevo sin buscar la infección, sino por accidente o porque es muy difícil controlarlo, yo creo que el resultado sea probablemente el mismo. La inmunidad será muy potente porque el sistema inmunitario lo que necesita son dos estímulos separados por lo menos un par de semanas o 3 semanas para entrenarse durante ese tiempo y madurar el entrenamiento de manera que se quede una inmunidad muy potente y de larga duración. Por eso esas personas probablemente tampoco necesitarían una segunda dosis, queda por confirmarlo. Hemos visto que usted argumenta que este virus se volverá endémico. Entonces, ¿el uso de la mascarilla todavía está justificado en países que ya tienen una alta tasa de vacunación? Ahora mismo tenemos un virus que es un virus que causa una enfermedad grave y la razón de que causa una enfermedad grave es que infecta a las personas cuando somos adultos. Casi todas las infecciones, salvo esta, es decir, todas menos el coronavirus, menos este coronavirus,
nos han infectado cuando éramos bebés, niños o adolescentes. Antes no teníamos estas infecciones, es decir, todas las infecciones las hemos tenido cuando tenemos el sistema inmunitario más potente de toda nuestra vida. A partir de los 20-30 años el sistema inmunitario va lentamente, muy lentamente, perdiendo potencia. Por eso cuando nos enfrentamos a las infecciones de jóvenes tenemos una respuesta mucho mejor y una enfermedad más leve. Cuando este virus nos encuentre en una situación parecida a la juventud, es decir, cuando los adultos ya tengamos el sistema inmunitario muy potente porque hemos recibido la vacuna completa, probablemente la situación sea como es ahora en los jóvenes. Es decir, que casi nadie tiene enfermedad grave, prácticamente nadie, y la mayoría de las personas pasan una enfermedad catarral respiratoria más o menos notoria o incluso muchos sin síntomas que no tiene mayores complicaciones. Eso es como será el virus endémico. ¿Por qué este virus no se va a erradicar con las vacunas? Pues no se va a erradicar porque es un virus que tiene mucha etapa asintomática, por lo tanto es muy difícil de controlar cuando se está contagiando. Y además, incluso en los vacunados hay infección sin síntomas también o con pocos síntomas. El virus no encuentra barreras a multiplicarse en las personas infectadas, pero sí en causar los daños de las enfermedades graves. En las personas vacunadas es en las que no encuentra tantas barreras. Encuentra unas pocas barreras, pero sobre todo con la variante Delta, las barreras son pocas para infectarse, pero la enfermedad es muy suave. Entonces, como el virus se está multiplicando y transmitiendo en personas sin síntomas, con muy pocos síntomas, sean jóvenes o sean vacunados, es un virus que no tiene probablemente perspectivas de poderlo erradicar con la vacuna. Además, yo creo que las vacunas, el esfuerzo que estamos haciendo en las vacunas es necesario ahora que estamos con una pandemia tan tremenda, pero más adelante, cuando el virus sea endémico y solo cause enfermedades moderadas, habrá que poner el esfuerzo y la inversión de las vacunas en vacunas frente a otras enfermedades infecciosas que son más graves incluso en bebés y también en adultos. Y tenemos muchas de esas, incluso algunas para los que no tenemos vacunas. La mascarilla es importante porque incluso ahora cuando tenemos una parte de la población muy importante ya vacunada, hay personas que no responden bien a la vacuna y lo que se llama, por lo menos en castellano, fallo vacunal, que en realidad no es fallo vacunal, sino personas que a pesar de tener la vacuna bien instalada, tienen una cierta infección ya grave, pues en esos casos esas personas son un número todavía relativamente elevado. Y hay que ir despacito para que no se infecten todas ellas de golpe. Si se infectasen todas las personas vacunadas de golpe en un país, probablemente tendríamos una oleada como fue la primera oleada en España, que fue muy grave. En Portugal fue más suave porque tuvisteis la buena suerte de parar y de confinar el país antes de que llegase a situación tan grave como en España, como en algunas partes de España, por ejemplo, como en Madrid. Por eso la mascarilla sigue siendo necesaria porque no nos podemos infectar, incluso los vacunados todos de golpe, porque el pequeñísimo porcentaje de personas que sí que infectan grave, cuando la infección llega a todas las capas de la población porque no ponemos mascarillas, ni limitación al número de personas que nos encontramos, ni limitación a ninguna actividad, sería muy alto. Podemos ir poco a poco bajando las limitaciones, claramente, y para mí, quizás cuando tenga toda la información será cuando veamos cómo pasamos este primer invierno ya con todos vacunados, con tanta gente vacunada. ¿Cómo lo pasamos? ¿Cuánta mortalidad hay? ¿En qué personas ocurre? Y si a lo mejor ya salimos totalmente de las medidas. Desde luego, ahora mismo estamos en Portugal y en España en una situación mucho mejor que la que teníamos antes de estar vacunados. Es tan drásticamente mejor que la verdad es que es una maravilla, es una alegría muy importante. Es de conocimiento público que usted opina que en otoño habrá un aumento de casos. ¿Puede explicarnos los motivos por los que tiene esta opinión? Los virus respiratorios, que ahora se está reconociendo que se transmiten bastante más de lo que se pensaba por los aerosoles, es decir, por el aire que ya hemos respirado nosotros cuando exhalamos en cada respiración, más si hablamos, más si cantamos, más si bailamos, pues esos aerosoles parece que están muy implicados en que se contagie el coronavirus
pero probablemente se está reconociendo, y ya se están saliendo las primeras publicaciones científicas, que también los demás virus respiratorios se contagian bastante por el aire ya contaminado, el aire ya respirado por personas contagiadas. ¿Qué ocurre cuando empieza el otoño? Que hace más frío. Primero empieza a hacer más frío por las tardes, los días son más cortos y empezamos a hacer más actividades en interior. Dejamos ya de hacer las cosas al aire libre y lo hacemos más en interiores. Y si no tenemos la precaución de que esos interiores estén muy bien ventilados continuamente, una ventilación cruzada con 2 puntos de entrada y de movimiento del aire, de entrada y salida, pues es más probable que respiremos aire de una persona contagiada y nos contagiemos con el coronavirus y con otras. ¿Qué ocurre con los virus normalmente cuando ya tenemos todos inmunidad? Pues por ejemplo la temporada de gripe suele ser en enero, febrero, porque hay muy pocas personas vulnerables y tarda tiempo en que llegue a esas personas vulnerables y sobre todo probablemente lo intuimos ahora, la mayoría se infecten en nuestros países en las reuniones de Navidad, en la cual se juntan muchas personas distintas que no se ven todo el año en sitios cerrados durante muchas horas, bebiendo, hablando en voz alta, disfrutando con alegría. Pero ¿qué ocurre cuando hay una pandemia? Cuando no hay suficientes personas que no multiplican el virus, que pueden multiplicar el virus y que todavía no pueden frenarlo. Pues lo vimos con la pandemia de la gripe A en 2009, que empezó en cuanto empezó el otoño astronómico, es decir, a principios de octubre, que es lo que vimos el año pasado, 2020, con este coronavirus, que en cuanto empezó el otoño, e incluso un poco antes en los países del norte de Europa, empezaron a subir los casos muy rápidamente, todos los casos de coronavirus. Yo es lo que pienso que habrá más casos ahora en cuanto empiece primeros de octubre, habrá más casos. Lo que espero en nuestros países es que con el grado de vacunación que tengamos, y lo que deseo, es que haya muy pocos fallecimientos. Es decir, sería una oleada de casos, pero no una oleada de preocupación y no una oleada grave. Eso es lo que yo pienso que puede ocurrir basado en estas 2 observaciones. El surgimiento de cepas del virus nuevas, más peligrosas y posiblemente resistentes a las vacunas, ¿podrá provocar una vez en la pandemia? Lo que sí que está ocurriendo es que, primero, ¿por qué surgen las variantes las variantes distintas del virus? Pues surgen porque el virus encuentra a una barrera que le impide multiplicarse y transmitirse normalmente, y si no se multiplican las personas, el virus no avanza, se queda como un agente inerte, así es todos los virus. Entonces, lo que ocurre es que la barrera que le estamos poniendo al virus nosotros para que evolucione de esa manera es las barreras de mascarillas, cuarentenas, aislamiento, confinamiento, ver a poca gente, poca movilidad, no viajes internacionales. Entonces, con esas medidas, los virus les cuesta mucho transmitirse, y si se genera por casualidad algún virus que se transmite mejor, el virus que se transmite mejor se contagia mejor y es el que más probabilidad tiene de expandirse entre toda la población. Y eso es lo que hemos visto. Lo hemos visto con 2 variantes, con la alfa y con la delta. Se contagia más. Esto tendrá que seguir subiendo muy probablemente porque vamos a seguir utilizando estas medidas para controlar a la pandemia mientras haya personas muy vulnerables en todo el mundo. Si no surgen en un país, surgirán en otro o en otro más allá. Esto va a surgir y eso ya es suficiente problema, porque si es un virus al que no le podemos poner ninguna barrera, llegará un momento en el cual a lo mejor llegue hasta las personas que sufren mucho de todas las infecciones y puedan sufrir una enfermedad grave, porque la diferencia es que para ellos será la primera vez que se enfrenten porque nunca la han tenido de bebés. Es decir, las personas muy vulnerables que tienen incluso un trasplante de órganos, esas personas ya se enfrentaron a los virus de pequeños, cuando eran niños, y esas personas tienen una cierta base de inmunidad, pero frente a este virus sería la primera vez y sería más grave. Por eso ya es peligroso que haya cada vez más virus que se contagien más, y por eso es importante vacunar a todo el mundo, aunque solo sea por ese egoísmo de vacunar a todo el mundo. Sin embargo, no le estamos poniendo una barrera muy importante a los virus en cuanto al sistema inmunitario. Los virus están circulando con absoluta libertad entre personas que no están vacunadas, están circulando con mucha libertad en personas que están vacunadas o que han pasado la enfermedad, es parecido,
Y por eso, al no tener esas barreras, es difícil que haya una selección de un virus que se escape a las barreras, porque no tiene esa necesidad y se propagan todos parecidos. Por lo tanto, es menos probable que haya un coronavirus, una variante del coronavirus que acabe escapándose de la inmunidad. Nos tenemos que dar cuenta de que no tenemos que pensar eso de todas las nuevas variantes que aparecen. Nos tenemos que dar cuenta que llevamos ya 5 o 6 variantes con las cuales nos hemos asustado mucho, porque parece que los anticuerpos de las personas que ya tienen anticuerpos no neutralizan bien al virus, pero estamos ya viendo que a nivel clínico, a nivel de gravedad de la infección, eso no ha tenido ningún impacto. Es decir, que los anticuerpos son una medida incompleta y muy inexacta de cuánto estamos protegidos. La protección es mucho más que los anticuerpos y los anticuerpos son simplemente lo que es fácil de medir en laboratorios especializados. Lo importante que necesitamos es tener memoria inmunitaria y todas las poblaciones de células que contribuyen a la memoria inmunitaria en las personas infectadas y en las personas vacunadas, aunque de esto hay menos datos, se están produciendo y esperamos que sea una inmunidad muy buena. Por lo tanto, no esperamos que el coronavirus escape tan fácilmente del sistema inmunitario. Sin embargo, si el coronavirus lograse escaparse del sistema inmunitario y se propagase incluso en las personas que ya tienen inmunidad, sería una nueva pandemia, distinta de esto. Eso es lo que ocurre con la gripe A. Cuando hay una pandemia de gripe A, unas son más débiles, otras son más fuertes, hay veces que el virus que viene es más virulento y otras veces que menos, pero eso es una pandemia de gripe A, que el virus escapa parcialmente de la inmunidad y entonces causa enfermedad nueva incluso en gente que tenía inmunidad. Y si ocurriese eso, sería una nueva pandemia totalmente nueva. Sería una pandemia muy preocupante de nuevo, sería la siguiente pandemia. Como eso no nos lo podemos permitir, sería incluso de tontos ignorar esa posibilidad. Por eso los científicos estamos monitorizando muy de cerca qué ocurre con las variantes. Pero lo tenemos que monitorizar los científicos, tiene que llegar algo menos a la población en general hasta que no sea de verdad una alerta real. Lo tenemos que saber nosotros, estar vigilándolo por todo el mundo, incluso en los países que tienen menos recursos y no pueden vigilar sus propios aislados de virus. Lo tenemos que hacer para evitar que nos dé ese susto. Pero ese susto o esa bofetada otra vez tan tremenda como esta pandemia. Pero a nivel de población más tranquilos. Lo que sí que puede ocurrir es que se generen cada vez más contagiosos. Por fin, ¿algún mensaje que quiera dejar a la población sobre el tema? Bueno, pues ahora, por ejemplo, que estamos empezando el otoño, que la gente que duda de las vacunas, que aproveche para vacunarse si todavía no se ha vacunado. Las personas muy mayores se han vacunado en nuestros países, en Portugal y en España, casi el 100% de la población. Las personas de 60 años, el 98%, digo los datos de España. Las personas de 50 años, 93%, las de 40, 85%. Bueno, cuanto menos miedo se tiene a lo grave que es la infección por el virus, más surgen los recelos a las vacunas y la gente no se atreve a vacunarse. Circulan muchos bulos que han insuflado mucho miedo en muchas personas y hay personas que creen que las vacunas tienen más riesgo que la infección por el virus. En absoluto. El riesgo es altísimo con el virus, incluso para las personas más jóvenes, más de secuelas, y bajísimo con las vacunas. Merecen la pena las vacunas. Hay personas que dudan porque les da miedo el pinchazo de la aguja. Bueno, ni se nota. Es que uno ni se da cuenta de cuando ya le han pinchado. Está todavía pensando en hacerse la foto, mirando en el teléfono para ver cómo hacerse la foto y ya le han pinchado. Bueno, que no tengan ese miedo. Hay personas que piensan que si tienen varias enfermedades crónicas, a lo mejor la vacuna les va a causar problemas. Todo lo contrario. Cuantas más enfermedades crónicas tenga una persona adulta, más probabilidad hay que el virus les cause muchos problemas. Lo que tienen que hacer es vacunarse inmediatamente, cuantas más enfermedades tengan. Bueno, hay personas que piensan que han ido de viaje, que han ido de vacaciones, que han pospuesto la segunda dosis y no se vacunan, que lo hagan, porque ya hay que estar preparados para el otoño. Bueno, hay muchas razones para pensar que las vacunas no están funcionando. Hay gente que piensa que todavía no hay suficiente experiencia. Bueno, llevamos más de 5.000 millones de dosis de vacunas en el mundo, de distintos tipos ciertamente, pero nunca había habido esta experiencia tan tremenda con las personas vacunadas como la ha habido hasta ahora.
Nunca había habido una lupa tan tremenda sobre las personas vacunadas para ver si hay efectos adversos. Se están detectando efectos adversos tan poquísimamente frecuentes como nunca se habían detectado en ningún medicamento, ninguno, en ninguna vacuna, en ninguna. ¿Qué quiere decir eso? Que efectos adversos frecuentes no ocurren porque también se habrían detectado. Y quien piensa que todavía no sabemos el efecto de estas vacunas a largo plazo tiene razón, pero eso no es razón para no vacunarse. Todavía no sabemos qué puede ocurrir con estas vacunas dentro de 10 años. ¿Tendrá un efecto adverso dentro de 10 años? No lo sabemos, hay que reconocerlo. Pero lo que sí que sabemos es que las vacunas prácticamente nunca han tenido efectos adversos a largo plazo. Se tardaba tiempo en saberlo porque avanzaba muy lentamente los ensayos clínicos y muy lentamente la vacunación de la población y podía haber menos experiencia, de menos vigilancia sobre las personas vacunadas. Pero los efectos adversos de las vacunas son en las primeras 6 semanas después de completar la vacunación. Pero aunque hay muy pocos efectos adversos con las vacunas y con casi ninguna vacuna ha habido efectos adversos a largo plazo, que se den cuenta de que con el virus y con otros agentes infecciosos sí que conocemos efectos muy duros a largo plazo, por ejemplo, encefalitis muy duras con el sarampión, que son mortales. Por ejemplo, el zóster, que es una inflamación muy dolorosa de algún nervio del tórax, que es una consecuencia varias décadas después de pasar la varicela de pequeños. Y hay todo tipo de secuelas que tienen las infecciones. Y con este coronavirus ya sabemos que existe la COVID larga y las secuelas de la COVID larga, e incluso las secuelas de la infección en forma de problemas de pulmón, problemas debidos a la unidad de cuidados intensivos. De manera que frente a la incertidumbre que tenemos de que las vacunas a lo mejor a largo plazo causen algún efecto y la certeza que tenemos de que el virus lo causa y otros agentes infecciosos también lo causan, hay que vacunarse aunque todavía no tengamos esa información. Por lo tanto, mi mensaje es: no tenemos que tenerle recelo a las vacunas, hay que vacunarse. Todos los científicos mirando cómo está funcionando todo esto, todos los medios de comunicación, estudiantes, jóvenes, mayores, todos estudiando qué es lo que está ocurriendo. No nos estamos engañando, hay que vacunarse, las vacunas están teniendo un efecto maravilloso y al que hay que tener el miedo es al virus. Que se vacune todo el mundo, venga. Terminamos la entrevista. Una vez más, estamos muy agradecidas por su disponibilidad para la misma. Fue un placer hablar consigo. Esperamos volver a tener tal oportunidad. Queremos felicitarle por su excelente trabajo que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Muchísimas gracias y os deseo a vosotras una carrera también muy parecida, en la que disfrutéis mucho en lo que estáis trabajando. Gracias. Un abrazo, un saludo.